Noches. Bueno, la pregunta sobre qué cosa es la ciencia puede tener varias respuestas. La realidad es que la ciencia es un concepto que viene desde hace varios siglos. Como concepto de ciencia precisamente es bastante nueva. No hace más de 200 años que el concepto lo consideramos completamente en el término de sus palabras, de su significado, porque la ciencia como tal cual la conocemos, que es algo objetivo, es algo pragmático, que se explica a través de ejemplos prácticos y que además tiene un método, es algo que no tiene más de 200 años y tal vez un poco menos. Pero la ciencia es uno de los valores humanos que las sociedades establecieron para explicar los misterios, llamándose ciencia, llamándose en su momento medicina o prácticas de nuevas tecnologías para desarrollarse en el mundo que les tocaba vivir. También tiene un aspecto cultural. El aspecto cultural la hace como propia de cada una de las comunidades que la desarrolla. La ciencia, por lo tanto, pertenece a una comunidad y como pertenece a una comunidad está afectada a esa zona geográfica, al lugar, a lo cotidiano y a lo que está cercano a los sujetos que interpretan la ciencia. La ciencia también está establecida a partir de una función. La función de la ciencia en la humanidad siempre ha servido para desarrollarse y salvar el medio que siempre fue agreste y que siempre puso barreras para que la humanidad pudiera seguir adelante. Entonces la ciencia ha allanado ese camino o intentó allanarlo. No necesariamente en los últimos años o en el último siglo puede decirse eso, pero la ciencia también en un término, en algún momento, en el comienzo del siglo XX, en la Belle Époque más precisamente, la ciencia se esperaba que fuera aquella cosa que salvaría a la humanidad del hambre y de la enfermedad, cosa que concretamente no termina siendo así porque por la ciencia también se construye la bomba atómica. Entonces el fracaso de esa ciencia salvadora es parte de lo que nosotros tenemos que convivir permanentemente. La ciencia tiene, en cuanto a su función, una relación absolutamente directa. Piensen que las cuestiones más importantes donde se han desarrollado nuevas tecnologías y nuevas estrategias para que la humanidad pueda seguir progresando son casi dos caminos. Una es, en el principio de la ciencia, estoy hablando de hace 200 años atrás, no mucho más que eso. Uno de ellos era la revolución industrial, o sea, desarrollar máquinas y herramientas para poder producir más y mejor. Y otra es la guerra, ¿no? La guerra, bueno, evidentemente la guerra ya no es de hace 200 años, sino hace muchísimo más, pero digo, la tecnología aplicada a la guerra ha sido también parte del aspecto científico del cual nosotros no podemos desprendernos. Ahora, las ciencias sociales no tenemos que escapar mucho más allá de 1950, 40 y pico, 50, en donde los investigadores empezaron a estudiar a las comunidades humanas y su comportamiento. Uno de los primeros fue Lévi-Strauss, el cual como primer antropólogo, primero de los antropólogos, comienza a estudiar algunas tribus nativas y lo que hacen es observación de costumbres, prácticas. Esa observación la desarrollan a partir de instalarse en la tribu. Ellos pensaban que la observación era solo desde un lado, o sea, el observador era quien recibía lo cotidiano de los tribales, de la gente, y la gente no participaba, cosa absolutamente errónea, ¿no? Pues los primeros investigadores se entierran en un pozo del cual dejaban apenas una pequeño lugarcito para poder ver a la gente de la tribu, y la tribu actuaba, era como que se subió a un escenario y de repente por ahí venía el cacique y decía: hoy voy a hacer una cena para todos porque yo soy el gran cacique de este lugar y soy el más inteligente y el más benévolo, ¿no? Entonces si venían los otros, los guerreros, decían: no, somos los guerreros más fuertes de la tierra. Entonces actuaban. Al darse cuenta de esto, los antropólogos empiezan a cambiar las estrategias de observación y las estrategias empiezan a pensar en hacerse como uno de ellos para observar desde adentro los comportamientos. Bueno, a partir de ahí la ciencia
va cambiando, abruptamente, pero concretamente la ciencia que nosotros conocemos empieza con Newton y Copérnico, cosas que nosotros vamos a empezar a ver no en la clase próxima, sino tal vez en la otra, ¿sí? Vamos a ver algún estudio sobre Copérnico sobre todo, y la forma en que cambia concretamente la visión del hombre y de la mujer sobre el universo, ¿sí? Sobre la vida, sobre el mundo, ¿sí? La revolución copernicana es un cambio, es un antes y un después, ¿sí? Este, bien, así que quería dejarles esta explicación. Tienen un texto para leer, un texto para poder entenderlo y luego lo vamos a discutir. La próxima clase será discutir ese texto. Así que bueno, les mando mis saludos y cualquier consulta estamos en contacto. Nos vemos.